este segundo cuatrimestre. De mi parte, pues agradecerles a ustedes por el tiempo, por la paciencia, por la disposición de conectarse a estos espacios de formación que la universidad extrae para ampliar, profundizar cualquier duda que se tenga con respecto al curso, a la asignatura en sí y a los contenidos de esta asignatura. Hoy entramos a ver, compañeras y compañeros, tal vez los dos temas que son un poquito más, no puedo decir que complejos, porque en realidad no podemos hablar de temas complejos en ética, pero sí puedo decir de temas que cognitivamente generan ciertas dudas. Cómo interpretar esto, cómo interpretar aquello, cuándo estoy interpretando correctamente una cosa, cuándo no la estoy interpretando. Es decir, esa serie de elementos que a nivel ético y moral, pues hacen un poco compleja el análisis de cada una de las experiencias que como futuros profesionales tendremos que afrontar. Digamos, cuando soy persona moral, cuando soy sujeto moral, cuando soy sujeto de ética profesional o cuando soy persona de ética profesional y cuando soy una persona común y corriente. ¿Cuál es la diferencia entre un acto humano y un acto moral? Todos estos elementos que parecen ser un poquito ¿qué les puedo decir? No, como les dije, no difíciles de comprender, sino más bien que son como a la hora de llevarlos a la práctica un complejos de aplicar. Porque entonces tú, yo y todos los demás tendríamos que tener ciertos criterios generales, ciertos elementos generales para poder comprender y aplicar el mismo juicio. Entonces, vamos a analizar este tema que está fundamentado en dos textos de lectura y que es la única tutoría que les puedo decir que no tiene como base la unidad didáctica. Específicamente estoy hablando de los dos textos de José Alberto, el nombrecito me cuesta un poco, y el doctor Arnoldo Marlasca López. Dos textos que nos hacen a nosotros reflexionar sobre los elementos y requisitos del acto moral y sobre el contenido de las acciones. Me indican, por favor, si pueden observar mi escritorio, si son tan amables. Sí, profe. Sí, se ve. Gracias. Bueno, la primera lectura que trata sobre los elementos del acto moral y los requisitos del acto moral, podemos tratar de explicarla, compañeros, de la siguiente forma. Bueno, de nuevo, muy buenas noches. Su servidor, Ronald Navarrete, les saluda. Y la primera lectura nos da un enfoque general sobre algunos elementos que se presentan a la hora de poder emitir un acto y un juicio moral. Aquí hablamos sobre la moralidad como una medición, como un juicio. Hablamos sobre la conducta moral, hablamos sobre la sociedad moral y nuevamente se manifiestan elementos de la primera unidad didáctica que vimos en la primera tutoría,
que hablaba sobre el relativismo social y el código y los códigos que las sociedades introducen para poder juzgar los actos morales. Bueno, desde esa perspectiva entonces iniciamos. Bueno, tenemos que hacer una distinción, chicas, chicos, sobre lo que vamos a comprender como el acto humano y el acto moral. Ahora, desde qué disciplinas vamos a hacer esta distinción? Bueno, desde propiamente la filosofía moral, específicamente desde la axiología, que introduce valores a los actos humanos, y la ética, que los califica como actos bondadosos, como actos buenos, o actos maledicentes o actos malos. Dice el autor de este primer artículo que la axiología va a analizar los valores que los seres humanos introducimos en los actos humanos. Es decir, lavarse los dientes es un acto humano. Resulta ser que si ese acto humano favorece mi salud, el cuidado de mi salud vendría a ser el valor, o la salud en sí misma vendría a ser el valor que se introduce en ese acto humano y que por tanto ya deja esa acción de ser una mera acción humana y se transforma en una acción moral. ¿Qué valor le vamos a dar a esa acción humana? Bueno, lavarnos los dientes es un acto bueno porque favorece mi salud. Ahora, el valor lo va a analizar la axiología como la teoría de los valores, y el acto, lavarse, ¿cómo es que dice la canción? Lavarse los dientes, después de desayunar, chiqui, 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 chi, después de almorzar y antes de acostar, ¿verdad? Así dice una canción, que era una canción de Colgate. Eh, el juicio sobre ese acto, si este es bueno o malo, lo va a analizar la ética. En pocas palabras, cuando el acto humano lleve consigo un valor, ese acto deja de ser solo un acto humano para transformarse en un acto moral. ¿Entendidos hasta el momento, damas, caballeros? ¿Entendidos o no entendidos? Más o menos, profe. Más o menos. Ok. Repito la idea. Lavarse los dientes. Lavarse los dientes es un acto humano. Pero si ese lavarse los dientes, la acción de lavarse los dientes, favorece mi salud, ya deja de ser solo un acto humano para transformarse en un acto moral. ¿Por qué? Porque lleva consigo un valor, que sería favorecer mi salud. Dice el autor, cuando un acto humano lleva consigo un valor o se le introduce un valor, ese acto deja de ser solo un acto humano para convertirse en un acto moral. Más adelante vamos a seguir explotando esta idea, pero en línea de principio, el autor nos dice desde el comienzo que los actos humanos son todas las acciones que hace el ser humano, pero que no todas las acciones que hace el ser humano son actos morales. ¿Por qué? Porque existen actos humanos que no llevan consigo un valor. En el momento que el acto humano se le introduzca o fundamente su existencia por medio de un valor, deja de ser solo un acto humano
para transformarse en un acto moral. Les voy a poner otro ejemplo todavía más sencillo de esta idea. Yo no sé si a ustedes les gustará comer chicles. A los que les gusta comer chicle, para ellos el comer chicle es estar mascando una goma, es algo bueno. Entonces, ese acto humano, en el momento que yo digo, caramba, me favorece a mí porque ya y estar así como mascando o rumiando, me relaja. Ahí le estoy asignando ya un valor hacia la salud del mascar chicles. Pero para otro, el mascar chicle podría ser un acto malo, porque no estimula la alimentación, porque se maltratan todos los órganos a nivel interno y además promueve las caries. Vean ustedes que el mismo acto humano ya deja de ser solo un acto humano y solo dije mascar chicle. Ya, si es bueno o es malo, va a ser sujeto de estudio de la ética como la disciplina que estudia el acto moral y la axiología que va a analizar el valor que está dentro de ese acto humano. Vamos a dar un paso más para poder ampliar un poquito esta idea. La axiología, como ya nosotros hemos estudiado en la unidad didáctica y también en esta lecturita, es la disciplina que estudia los valores. Ahora, los valores por lo general son universales y son unívocos. Es decir, se comprenden de una sola forma. La bivalencia, ¿qué es la bivalencia que cita el autor? Es decir, si son buenos, malos, si son bondadosos, o si son negativos, o si son positivos, todas esas bivalencias en donde hay polaridad de juicio, la va a estudiar la ética. Y es aquí donde ya el acto humano adquiere un carácter moral. En el momento que se estudie el valor, si ese acto humano tiene un valor y se estudie la bivalencia, si es bueno, si es malo, si es justo o si es injusto, es donde ya el acto humano deja de tener el carácter solamente humano para convertirse en un acto moral. Ustedes tienen que hacer la cuarta tarea. En esa cuarta tarea se proponen una serie de casos en donde ustedes, leyendo el código de ética profesional según el colegio al cual pertenezcan o a la profesión según que estén estudiando, más las lecturas de estos dos autores, tienen que analizar el objeto, las circunstancias, la intencionalidad. Pero si nosotros agarramos el ejemplo en sí, sin hacerle ningún tipo de análisis, ¿qué creen ustedes? ¿Será un acto humano o un acto moral? ¿Qué creen? A ver, ¿qué creen? ¿Será solo? Si agarramos el ejemplo sin darle ningún sentido o sin estudiarlo o analizarlo, ¿será un acto humano o un acto moral? ¿Qué piensan? Yo podría decir que tal vez un acto humano. Un acto humano. Ok, perfecto. Efectivamente, si el ejemplo nosotros lo agarramos sin analizarlo, sin buscarle una utilidad, sin darle un valor objetivo, es solo un acto humano. Es como que usted agarra un libro y no lo entienda. Si usted agarra un libro y no lo entienda, ¿para qué le fue útil la lectura? No. ¿Le fue formativa o le aportó algo a la vida? No, porque no la entendió. Si la entiende, ahí estamos hablando de otros elementos que habría que introducir para poder emitir el juicio. Es decir, ya tenemos otro asuntito aquí pendiente. La ética como disciplina filosófica
me permite a mí emitir juicios sobre lo que se entiende, sobre lo que se entiende. Por eso es que el autor dice que hay que aclarar que cuando un valor aparece en un acto humano, ese acto humano es analizado por la disciplina filosófica llamada ética. Yo no sé si ustedes vieron esta noticia tan triste que sucedió de un incendio donde murieron unas personas. No sé si pudieron observarlo en San Sí, Juan sí, de señor. Jesús, ¿verdad? Sí, Profesor. sí, señor. Es una noticia muy triste, pero vea usted lo curioso, la muerte en cualquier forma que se presente, siempre nos va a traer ese sentimiento de tristeza y de impotencia. Pero qué curioso, la sensibilidad aumenta cuando son niños, ¿verdad? A ustedes no les duele ¿verdad? Duele Claro, más. porque ellos apenas están empezando a vivir, entonces uno se pone más sentimental. Correcto. Ahora, súmele a eso que existen condiciones que usted en su vida tiene, circunstancias que usted en su vida tiene, por ejemplo, las que son madres y tienen chiquitos más o menos de la misma edad, que agravan aún más el hecho humano. El hecho humano en sí mismo fue el incendio, pero el hecho moral es que de ese incendio hubo vidas de menores de edad que se vieron afectadas. Y eso nos hace a nosotros a analizar el acto humano desde un punto de vista moral. Ya sabemos que la vida es el valor supremo y todo lo que vaya en contra de la vida es algo bueno o malo. Pues en contra de la vida, lo malo. Es correcto. Toda acción o todo hecho que vaya en contra de la vida es un acto malo. Por tanto, ya le dimos a un acto que fue netamente humano, el incendio, ¿verdad? Un calificativo moral. Es malo. ¿Por qué? Porque afecta un valor fundamental, un valor moral y el valor moral principal, la vida. Vean ustedes cómo con ejemplos entonces vamos viendo que los actos humanos entran dentro de los calificativos éticos, pero necesariamente, según este autor, dichos actos humanos deben tener un valor moral, ya sea que lo favorezcan o que lo afecten en sentido negativo. Los valores, los valores están presentes en todas las acciones, lo que nos lleva a nosotros a pensar que las sociedades, eh, a través de la educación, van formando y esparciendo, diseminando la concepción intelectiva de los valores. Sin embargo, todo acto humano no es un acto moral. Y aquí es muy importante entender esto. El autor nos lo dice desde esta perspectiva. Cuando se evidencia en un acto moral un valor, ese acto moral lleva a entenderse como una acción comprendida como un acto humano. Pero no todo acto humano es un acto moral. Tiene necesariamente que haber un valor de por medio para que yo le dé un sentido moral. Y obviamente que para darle un sentido moral también tiene que haber un enjuiciamiento. Y ese enjuiciamiento en donde yo, a través de la polaridad o la ambivalencia que quiera darle a dicho acto desde el análisis objetivo, me permite a mí comprender que las sociedades van estructurando a través de códigos de comportamiento la convivencia.
volvamos al ejemplo de este hecho tan lamentable que se dio con este incendio. Vean, se desconoce cuál fue el motivo o la acción que motivó o que generó este incendio, se desconoce. Lo preliminar, lo que ha salido en noticias, es que el incendio inició en el piso primero, en el primer piso, ¿verdad? El de abajo. Entonces, en ese piso había una pulpería, correcto. ¿Me van siguiendo? Sí, con el ejemplo. Sí, profe. Ok, había una pulpería. Yo puedo decir, así, sin conocer más detalles, que el pulpero fue el culpable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Yo puedo decir que el pulpero fue el culpable. No. No. Evidentemente, mente que no, ¿verdad? Evidentemente, mente que no. ¿Por qué? Porque me hacen falta más elementos para poder enjuiciar. Lo que aquí llama la atención es que el autor pinta o dice que el juicio moral es como un juicio judicial, como un proceso judicial. Debo tener todos los elementos para poder emitir un juicio. Y vean ustedes lo curioso, más adelante él habla de cuáles son los elementos y requisitos para poder emitir un juicio sobre el acto humano para que éste se transforme en un acto moral. Y vean ustedes los elementos que él cita. Él cita los elementos básicos de cualquier proceso judicial. Sujeto moral o persona moral, comunidad moral o comunidad social, norma moral, ¿verdad? En nuestro caso nosotros lo conocemos como ley a nivel civil, a nivel moral lo conocemos como requerimiento, mandamiento, como prohibición, pero al final es una norma. Conocimiento en la norma moral, es decir, a diferencia del proceso judicial, en el proceso moral debemos conocer claramente y entender claramente lo que es una norma moral. Y por último, la sanción moral. Todo acto que yo realice siempre va a tener una consecuencia y sobre esa consecuencia se va a emitir a nivel social un juicio y dicho juicio lo que prevé o lo que busca es reparar el daño de lo que yo hice. A nivel moral funciona exactamente igual. Entonces, vean ustedes cómo podemos pensar que la ética como una disciplina filosófica también se constituye en base ideológica para el derecho. El derecho tiene una norma y tiene una parte sancionadora. La norma es lo que nosotros conocemos como la prohibición o la limitación de mi libertad. Y curiosamente, el autor nos dice con respecto al primer elemento, el sujeto moral, que hay personajes dentro de la historia de la filosofía, como Augusto Salazar Bondi, que comprenden al sujeto moral desde dos sentidos, como un ser, ¿verdad? Como un ser ya sea pasivo o activo, o como una persona. Cuando hablamos de ser, estamos hablando, por ejemplo, de los calificativos que nosotros conocemos como sustantivos. Niño, niña, hombre, mujer, adulto, joven, ser moral, es decir, el joven tiene el deber moral de ser respetuoso con los adultos y el adulto debe ser respetuoso con las personas jóvenes. Ahora, cuando hablamos de persona,
ya vamos a individualizar al sujeto. Ya no vamos a hablar de ser o seres, vamos a decir o vamos a emitir un juicio sobre Ronald, sobre Josué, sobre Karen, sobre Martín, con la finalidad de que de individualizar el orden moral y hacia quién está vinculada la acción humana que se va a someter a juicio. La otra perspectiva nos la da José Miró Quesada, que líneas más, líneas menos, nos dice que el sujeto moral es un individuo psicofisiológico, es decir, un sujeto de carne y hueso, que tiene emociones, que es dirigido por la razón, pero a veces es doblegado por las pasiones o los deseos. Sin embargo, que este sujeto, ¿verdad? Imagínense ustedes, no sé si ven Los Simpson, pero en una escena de Los Simpson se ve a Homero, el papá, y por un lado se ve a un Homero chiquitillo de color rojo, vestido con colita y con cuernitos, que ya nosotros sabemos o comprendemos porque la alegoría hace referencia al diablo, y al otro lado está un Homero con un alba, ¿verdad? Vestido de blanco, con una aureola que nosotros distinguimos que es el Homero bueno. Nos dice, Miró, que ese sujeto psicofisiológico tiene emociones que lo dominan y que dependiendo de los juicios, si razona bien, si conoce lo que es un valor, si sabe realizar juicios morales, va a doblegar su pasión, su lado malo, y va a imponer la norma social, su lado bueno, sobre su placer. ¿Se acuerdan el concepto de placer que habíamos desarrollado con la unidad 3 del libro? Aquello que me hace sentir felicidad. Es aquí donde dice Miró que específicamente el sujeto moral debe educarse para poder emitir juicios dentro del proceso humano, dentro de las relaciones sociales. Ustedes y yo como profesionales en la educación nos socializamos todos los días a través de las personas con las que convivimos, a través de los estudiantes. Sin embargo, en un momento determinado, dependiendo del rol social que estemos desempeñando en el momento, dejamos de ser simplemente sujetos, simplemente Ronald, y pasamos a ser el profesor. Ese ser que nos dijo Augusto Salazar Bondi, que está sujeto a juicios y a prohibiciones. ¿Por qué es importante comprender lo que es el sujeto moral? Porque el sujeto moral es tanto hacedor de acciones humanas como hacedor de acciones morales. Y dentro de esas acciones morales emanan los juicios, de los cuales, si dichas acciones están apegadas a la norma, estas van a ser buenas, y si dichas acciones no están apegadas a la norma, van a ser consideradas como acciones malas. ¿Más o menos entendido, chicas, chicos? ¿Claro? ¿O más oscuro de la cuenta? Todo Claro, profe. bien para mí. Ok, perfecto. Cualquier momento que tengan una duda, no duden en decirla. ¿Cuáles sujetos humanos, nos dice este autor, no pueden considerarse como sujetos morales? Vean ustedes qué interesante. El derecho copia textualmente estos sujetos que son inimputables. Se les dice en el derecho, pero a nivel moral se les dice personas que no son sujetos morales. El autor nos enumera una serie de individuos que no pueden ser responsables de las acciones morales
por la condición particular que ostentan. Por ejemplo, los niños. Los niños pequeños no podemos decir que hacen acciones buenas o acciones malas, porque ellos están en un proceso de formación apenas. Algunos lo van iniciando, otros van en un estado intermedio y otros en un estado avanzado, pero al final no podemos responsabilizarlos de que los actos que hacen son malos porque están en un proceso de educación. Yo tengo una chiquita de 5 años, ya ella sabe muchas cosas, sin embargo, le falta mucho por aprender. Y en ese proceso de formación, ella ya sabe discriminar ciertas acciones buenas y cuáles acciones no son buenas. Pero vean ustedes, ella es ingenua. Ella le cree todo a cualquier persona. Yo podría responsabilizarla a ella, por ejemplo, si alguien llega y la secuestra. Evidentemente que no. No puedo prever que la van a secuestrar, pero tampoco puedo enjuiciar la acción de exceso de confianza por parte de ella, porque ella todavía está en un proceso de formación. Y la edad se convierte en una limitante para poderla, para poderle endilgar a ella una responsabilidad moral. ¿Cuáles son las otras personas que dice el autor que no son responsables moralmente? Aquellos que tengan una limitante cognitiva, aquellos que tengan una limitante que, valga la redundancia, limita su capacidad racional. ¿Cuáles son otro tipo de sujetos que no pueden ser responsables de sus acciones? Aquellos que actúan bajo coerción o coacción. Por ejemplo, una persona que sufre esclavitud y le ordenan matar a otra persona. Esa persona que sufre esclavitud no es responsable de la acción de matar a otra persona porque a ella le están ordenando que haga esta acción de matar a alguien más porque puede, supongo yo, poniendo gravoso el asunto, salvar su vida, pues si se niega a cumplir la orden, puede ser que lo maten a él, ¿verdad? O a ella. Igual en nuestra sociedad, a nivel de derecho, y este es un tema muy bonito que los invito después a estudiar derecho. A nivel del derecho, cuando hay personas que son obligadas a cometer acciones y estas personas demuestran que actuaron bajo coacción, no son responsables penalmente por lo que hacen, a pesar que el acto que hayan cometido sea gravísimo. Les pongo un ejemplo que tal vez en la vida social puede funcionar mucho o se puede dar y nosotros a veces nos volvemos de la vista muy crítica. Cuando una madre tiene que decidir sobre la vida de un hijo que no ha nacido, es decir, aquella mujer que si tiene al bebé muere, y el médico llega y le dice, mira, podemos interrumpir el embarazo y no tenés a tu hijo, pero salvas tu vida. Ese tipo de personas a veces son enjuiciadas muy duramente por la sociedad, pero resulta ser de que la mujer, la decisión que tome, esa decisión la va a llevar a ser enjuiciada moralmente, pero lo correcto es que esta persona, sujeto moral, es también inimputable o es también no responsable de la acción, porque si tiene al bebé, muere ella.
y si le sacan al bebé o si le provocan el aborto al bebé, ella salva su vida. Entonces, es un nudo gordiano, ¿verdad? No se encuentra un punto de inicio ni un punto final, pero ya llegan otros elementos como por ejemplo la culpabilidad moral y otras cuestiones pues, que son más del área de teología y que son también importantes, pero que en nuestro caso sí es bueno aclarar porque hay ejemplos que uno queda estancado porque ni para adelante ni para atrás y no se pueden enjuiciar. Pues resulta ser de que habría que verificar si ese sujeto moral que se está enjuiciando, pues es responsable de la acción. Bueno, estos son los sujetos humanos que nos dice el autor que no son responsables de sus actos. Ya después, todos los demás, sí, somos responsables de los actos. Un elemento importantísimo para que todos nuestros actos humanos sean juzgados dentro del campo ético deben haberse realizado en libertad. Y yo agregaría otro elemento, bajo nuestros uso y consentimiento. Bajo nuestro uso, hablando de la racionalidad, y consentimiento si yo lo permito. Hay un tema que no está en este capítulo, pero que sí Marlaska lo cita a la hora de hablar sobre los elementos del acto moral. Y el tema de la libertad, vieran compañeras, compañeros, que es muy, muy delicado. Muchas veces creemos que con un arma podemos amenazar a una persona y que aquella persona va a hacer lo que nosotros queramos. Pero a veces, compañeros, no hay necesidad de que tengamos un arma. Por ejemplo, las personas que manipulan psicológicamente, las personas que chantajean a través de un teléfono, las personas que utilizan medios o formas para hacer que otra persona haga lo que ellos quieren. No se requiere un arma. Con el simple hecho de yo hacer algo que no quiero, ya estoy pensando en que mi libertad física, moral, psicológica, académica, está siendo coaccionada. Entonces, no creamos esa cuestioncita de que se requiere un arma para amenazarnos. ¿Entendidos hasta el momento, damas, caballeros? Sí, claro, por Sí, profe. supuesto. Ok, gracias. Bueno, ahora nos dice el autor que la valoración del acto humano dentro de la persona del ser moral requiere dos elementos fundamentales. Ya hablamos del primero, la libertad, y del segundo, la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad es aquella acción de reparar lo que se daña. Eso es ser responsable, ¿verdad? Es dirigir los actos con la finalidad de que dichos actos generen consecuencias y si las consecuencias son malas, negativas para una persona o para una sociedad, necesariamente debo repararlas. Pero requisito fundamental, que yo las haya realizado en pleno uso de mi libertad. El segundo elemento que nos cita el autor es la comunidad moral. En el libro, en la unidad didáctica, cuando hablamos de las teorías éticas, hablamos de una teoría que se llama el relativismo. Resulta ser que el relativismo puede ser individual y social. El autor nos cita acá que toda comunidad emplea un relativismo social a través de un código. A través de un código. Sí, María.
Sí, Mayela, gracias. Ah, Una preguntita, ay, profesores, qué pena cortarlo ahí. Usted, si es algo fuera de esto, usted esta presentación, ¿usted la sube? correcto, yo la subo y se la paso a todos los estudiantes siempre. Si es del grupo de Gabriel, yo se la paso al compañero Gabriel y Gabriel la replica con los del grupo de él. Y si son los míos, pues yo la subo. Ajá, sí, no es la tutoría en general, sino solamente el video para chequearlo mejor ya el otro día. Lógicamente yo voy a seguir en la reunión, pero es para tenerlo. Sí, igual el video, todo se sube. Ajá, está bien, gracias, disculpe. Ok, no hay problema. No encontré cómo chatear, como que no tiene la opción de chatear, entonces por eso le molesté. No, no, no es molestia, no hay ningún problema. Gracias. Ok, decíamos que el otro elemento que nos cita este autor sobre el valor ético o el juicio moral era la comunidad moral y les recordaba que en la unidad uno en la unidad 2 se trataba ciertos elementos sobre las teorías éticas y estas teorías éticas, una en particular, se llamaba el relativismo. Dentro del relativismo se ve la calificación del relativismo social. El relativismo social, compañeras y compañeros, permite que todo sujeto se incorpore a una comunidad. Pero necesariamente para que ese sujeto se incorpore a la comunidad debe asumir los códigos sociales que la sociedad ha asumido como propios. Vamos a ver, profe, porque eso está un poquillo enredado. ¿Qué nos quiere decir? El autor lo que nos dice es que en la comunidad moral se emplea la teoría ética del relativismo social. Y el relativismo social, para evitar que cada quien haga lo que le dé la regalada voluntad, crea códigos sociales asumibles a todos. Les voy a poner un ejemplo. Perdón. A nivel de nosotros, a nivel de nuestro país, todos tenemos un código de ética general que nos distingue del resto de centroamericanos. Sin embargo, si usted va, por ejemplo, a provincias como Guanacaste, que recién se celebró la anexión, los 201 años de anexión del partido de Nicoya, que si usted va a este lugar en específico, existen códigos de vestimenta para ir, por ejemplo, a los topes, a las a las procesiones o incluso a los eventos sociales. Existe un código de vestimenta particular, ¿verdad? Que solo el guanacasteco conoce y que es propio de la forma de festejar de ellos, ¿verdad? Ahora, yo como limonense tengo mi código de vestimenta para trabajar aquí en San José, pero cuando voy a Limón, a la casa de mis papás, y voy con mi familia y vamos a la playa, vamos con ropa de playa. Y cuando vamos a los carnavales de Limón, vamos con ropa de carnavales para Limón. Esos son códigos sociales, códigos de vestimenta que se han universalizado a nivel sociales que permiten que cada persona encaje en su sociedad. Profe, entonces quiere decir que los códigos sociales varían de sociedad a sociedad. Sí, señor. Los códigos sociales varían de sociedad a sociedad. Y es aquí donde encontramos ciertos problemas a la hora de encajar nosotros dentro de una comunidad. Tal vez porque desconocemos del código de conducta social o porque creemos que nuestro código de conducta social que aprendimos en nuestro lugar de crianza va a ser el mismo que en nuestro lugar de residencia. Ahora, lo que sí es común en todos estos códigos es que todos los códigos tienen una norma. La norma es lo que se prohíbe o lo que se permite.
a nivel de la norma social y de la norma de comportamiento social. Esta debe ser clara, específica y debe haberse educado a la persona para que esta persona la siga. Profe, entonces yo puedo alegar desconocimiento en el caso ético. Sí, usted puede alegar desconocimiento en el caso ético. Solo en el caso ético se puede alegar desconocimiento. En el caso jurídico, no. Ahora, ¿qué sucede con la norma? La norma necesariamente tiene dos partes. Una parte ética que te dice cómo comportarte, que te prohíbe, y una parte sancionatoria. La parte sancionatoria es la que responsabiliza a la persona del acto moral y a la vez le pide el reparar el daño que a nivel moral se ha generado. ¿Qué sucede con el temita este que queda en el aire sobre el conocer o desconocer lo que debemos hacer? El autor lo cita y desarrolla todo un postulado bastante interesante con respecto a que las sociedades, todos nosotros debemos ser responsables a la hora que nos incorporamos a una sociedad. Y cuando digo responsables es conocer cómo se convive en ese grupo social determinado. Si yo voy a Guanacaste a pasear, es mi deber a nivel ético conocer ciertas normas de comportamiento. Ahora, si yo voy a participar de una actividad del 25 de julio, digamos, es mi deber ético conocer cómo es el código de vestimenta en las actividades de este lugar, de estos lugares. ¿Por qué? Porque yo no soy nativo de esa zona y a nivel social, no es que te van a castigar porque vayas con saco y corbata a un, a un desfile de caballistas, pero si se te ve mal, se te ve mal y el acto moral, pues te van a decir, no, estás mal vestido, a pesar de que estés bien vestido, eh, porque no es atinente tu forma de vestir con la actividad ni con la zona en donde estás. Por eso es que el juicio moral necesariamente para ser un juicio comprendido, nosotros debemos tener conocimiento de la norma que nos obliga y que a la vez nos puede sancionar. Y es aquí en el conocimiento de lo moral que el autor dice, nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a la norma superior. Y la norma superior es la norma social. Y esa norma social, que está por encima de la norma individual, me obliga a mí al deber ser el ideal de comportamiento y al deber de ser cómo tengo que comportarme en situaciones específicas. En consecuencia, nos dice el autor, el sujeto moral debe conocer las normas, debe conocer los códigos, debe conocer la población a la cual se va a dirigir y en la cual va a estar inmerso. ¿Para qué? Para que sus acciones sean juzgadas acordes a la práctica moral de los pueblos. Y esta práctica moral de los pueblos me obliga a mí necesariamente a comportarme libremente, pero bajo ciertas normas que no permita exagerar mi libertad. ¿Qué elementos podemos extraer sobre esta reflexión que nos da el autor de la moralidad de las personas? Vean, compañeros, estamos estudiando para ser profesoras y profesores, estamos estudiando para ser bibliotecólogas o bibliotecólogos, es decir, estamos estudiando para trabajar con personas. Pero resulta ser que todo lo que nosotros, todo nuestro trabajo se va a ver reflejado en acciones.
en acciones profesionales. Y esas acciones profesionales son sujetos de juicio moral. Porque en el momento que que la acción, perdón, rompa la norma, necesariamente se debe imponer una sanción. Ahora, ¿qué elementos podemos extraer sobre la moralidad de las personas a nivel individual y a nivel colectivo? Bueno, a nivel colectivo podemos decir que todas las acciones morales las realizan los sujetos morales, es decir, usted, yo, todos nosotros, el grupo de profesores, el grupo de profesoras, el grupo de bibliotecólogos, pero todas se evalúan, es decir, todas pasan por un juicio moral. Y ese juicio moral, en el momento que se determine que su acción es una acción que violenta un derecho fundamental, que violenta un deber ser social, pues te van a sancionar, te van a sancionar. Segundo, la moralidad es social. Es decir, los códigos sociales son determinados a nivel social, a nivel del conglomerado, y vas a ser vos quien debe apegarse a los códigos morales. Tercero, el sujeto moral realiza acciones que, si el sujeto moral realiza acciones que van en contra de la moralidad, pues dichas acciones van a ser valoradas y se le va a solicitar la responsabilidad a través del cumplimiento de la sanción a esta persona. Eso yo creo que no hay nada que alegar ni nada que decir, porque si usted falla en algo, debe resarcir el daño. 4. Cuando los actos morales se realizan sin libertad o conocimiento, podemos decir que dichos actos son amorales, es decir, no se pueden emitir un juicio moral porque la libertad es requisito fundamental para poder valorar el acto y el conocimiento también. 5. Nos dice el autor, si la acción va en contra de la norma, dicha persona debe tener conciencia que lo que hace es bueno o es malo. Pero también es importante, nos dice el autor, que las cosas cambian, que los códigos de ética cambian. Cambian de acuerdo a la época y al tipo de colectividad. Como les digo, una cosa es comportarme en una fiesta en Guanacaste, ¿verdad? De una forma, y otra es comportarme en una fiesta, por ejemplo, en mi pueblo natal, en Limón. Tienen códigos de vestimenta, códigos de comportamiento, incluso códigos de lenguaje diferentes. Muy importante, sobre la sanción moral, nos dice el autor, cuando el sujeto moral falla o no cumple esta o aquella acción y el acto moral es evaluado como un acto malo o negativo, el sujeto moral es responsable de resarcir el daño. Ahora, a nivel moral, pareciese ser muy simple, pero vieran lo complejo que es cuando uno comete un error, cómo nos cuesta pedir disculpas. ¿Cómo resarce usted un daño en donde usted ha ofendido a una persona? A nivel moral, pidiendo disculpas. Y nos cuesta mucho, ¿verdad? ¿O a ustedes les gusta pedir disculpas por cualquier cosa? ¿Qué piensan? No, es bastante incómodo. Es bastante difícil, ¿verdad? Pedir disculpas. Ese es el asunto. Bueno, dentro de este artículo que hemos analizado, existen contraejemplos del sujeto moral y específicamente este autor los presenta a través de la lectura o de la historia de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe cuando
¿qué podemos decir? Encalla, llega a una isla desierta. Él era el único ser humano racional que había en esa isla. Y nos dice la historia que durante muchos años hablaba con animales y todo para tratar de hacer una sociedad organizada, pero al final no recibía la realimentación que esperaba. Obviamente, que ya y hablar con un animal, usted no va a tener una realimentación racional. El autor utiliza esta caricatura o esta historia para decir que existen elementos que anulan al sujeto moral. Por ejemplo, entre la voluntad del hijo, esta voluntad es anulada por los padres. Entre la voluntad del individuo y la voluntad colectiva, la comunidad anula la voluntad individual. Dentro de las normas que yo tengo en mi casa, las normas sociales anulan las normas que tengo en la casa. El conocimiento anula la responsabilidad y los códigos morales pues varían de pueblo a pueblo. Estos son contraejemplos que nos hacen ver que el tema del juicio moral no es un tema sencillo de aplicar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta todos estos elementos. Cuando en una casa el esposo y la esposa piensan diferente y hay choques de criterio, cuesta mucho buscar un punto medio, porque cada uno de ellos va a querer imponer su voluntad sobre los demás. Y utiliza la coerción o la coacción para doblegar la voluntad de los otros. Los otros se convierten en contraejemplos del sujeto moral. Vean ustedes qué interesante este asunto, porque a nivel práctico podemos entender cómo a diario nosotros activamos el sujeto moral, activamos el conocimiento moral, activamos la norma y la sanción y las utilizamos y activamos también a la comunidad social, porque en nuestra propia casa a veces tenemos también que, como decimos popularmente, bajar para que la voluntad de los demás se haga. Bueno, ¿qué conclusión más importante entonces nos afirma o nos da este autor? Bueno, resulta ser que lo moral, dice el autor, lo moral varía de sociedad a sociedad, pero quien operacionaliza individualmente el acto moral y quien transforma una acción humana a una acción moral es el sujeto moral. Necesariamente para que el acto humano sea un acto moral, debe contener un valor. Debe estar inmerso en una comunidad. Debe seguirse un código de comportamiento moral y debe existir una norma y una sanción que operen y hagan valer el valor que en la acción humana se presenta. Hasta este momento, damas, caballeros, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, todo está bien. Ahí vamos. Ok. Bueno, pasamos al otro artículo de Antonio Marlaska López, que es con este artículo y con la información del texto anterior, del artículo anterior, en donde ustedes van a tener que analizar los casos para la tarea número 4 y desarrollarlos desde los elementos fundamentales. Perdón. En la obra Introducción a la Ética del doctor Antonio Marlaska López, se nos indican a nosotros, perdón,
¿cuáles son los criterios de la moralidad de los actos humanos? Es decir, resulta ser que los actos humanos, para poder nosotros aplicarles ese juicio moral de que venimos hablando, debemos conocer que existen ciertos elementos, perdón, ciertos elementos, ciertos criterios que nos permitan comprender la acción, determinar cuál es el valor, si existen circunstancias periféricas que doblegan la libertad y que por tanto, dichas circunstancias anulan la responsabilidad moral o más bien la agravan. Yo como padre de familia tengo una responsabilidad mayor en el cuidado de mis hijos menores de edad, porque yo soy el papá. Mi esposa, como la mamá, tiene responsabilidad mayor que si estuviésemos comparando la responsabilidad que pueda tener el hermano mayor con respecto a los hermanos, porque yo como papá tengo responsabilidad mayor. Ahora, son tres los criterios de la moralidad en los actos humanos: el objeto, las circunstancias y la intencionalidad. Si nosotros analizamos cualquier acto humano, imagínense, no sé, el nacer. Eso es un acto biológico humano puro y simple, el nacer. Pero resulta ser de que para la mujer, para la madre, ese acto humano, el dar vida a un ser, ya se transforma en un acto moral, porque dar vida por sí mismo es bueno. Y darle vida a alguien que usted ama, todavía más bueno, decimos, ¿verdad? Todavía más bueno. Aquí tenemos que analizar el objeto. ¿Cuál es el objeto? El nacimiento. El nacimiento. Marlaska López nos define a nosotros que el objeto es hacia lo que se dirige el acto moral. Se le conoce como la moralidad objetiva y responde a la pregunta ¿qué? Pero tomemos el ejemplo del nacimiento. El nacimiento como tal, chicas, chicos, el nacimiento como tal es la acción pura y simple, la acción de la cual yo debo determinar si dicha acción es buena o es mala. Ya con el ejemplo de la mujer que da vida, la mujer que ama a ese ser que nació, ya sabemos que el nacimiento tiene una intencionalidad buena, pero para otras personas, por ejemplo, para otras personas que no querían tener un niño o una niña, que no querían tener bebés, el nacimiento se convierte en algo malo. Entonces, ¿cómo varía? ¿Cómo varía la intencionalidad de ese nacimiento? Pues nos dice el autor que hay que, para poder comprender la polaridad de dicha acción, de dicho acto humano, necesariamente debemos comprender el objeto. Y este objeto, pues sabemos que dar a luz, que primero es muy, muy doloroso para una mujer, el dolor y todo eso se va si el niño o la niña es querido. Pero si el niño o la niña no es querido, hasta un trauma le puede quedar a esa mujer. El objeto entonces es la acción humana pura y simple. La acción humana pura y simple que usted va a analizar en su trabajo. Segundo, el autor nos dice que también aparecen las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias, chiquillos? El autor nos dice que son todas aquellas condiciones que rodean al objeto. Entonces, vamos a ver. Las circunstancias o las condiciones en las que sucede el acto humano a veces favorecen la moralidad, otras veces la agravan y otras veces la eximen. ¿Cómo que la eximen? Claro, claro, por ejemplo, ya hablamos que si usted no conoce cuál es la norma moral, ahí tiene una circunstancia que lo va eximiendo de responsabilidad. Pero si usted la conoce y aún así conociéndola hace el acto moral malo, hombre,
te van a sancionar mayormente. Pregunto yo, chicas, entre un padre de familia y una profesora y un profesor, ¿quién tiene la mayor responsabilidad de comportarse socialmente bien? ¿Quién creen ustedes? Yo pienso que todos. Usted piensa que todos. Resulta ser que la mayor responsabilidad de portarse bien la tiene el profesor o la profesora. ¿Por qué? Porque existe una ley que se llama la Ley Fundamental de Educación en el artículo 2, que dice que la profesora, el profesor o la educación, en forma general, forma a los ciudadanos amantes de su patria. Ahora imagínense ustedes un profesor pegando gritos en la calle, rayando todo, haciendo mal ejemplo para los demás. Es mayormente juzgado. Incluso por esas conductas te pueden despedir. Te pueden despedir. La circunstancia de ser profesora o profesor agrava la responsabilidad moral. La circunstancia de ser profesor o profesor te obliga a comportarte mejor a nivel social. Ahora entonces ustedes entenderán por qué los profesores, por qué las profesoras debemos cuidar mucho nuestra imagen. Y debemos evitar meternos en conflictos y en dilemas. De hecho, en el artículo 57 de la ley de la carrera docente, se habla que el comportamiento del profesor debe ser intachable, tanto dentro como fuera del recinto escolar. Por eso es que les digo, si usted no se porta bien, mejor no estudie educación, para estudiar otra cosa, porque ya tenemos muchos profesores y muchas profesoras que se portan mal. Y las circunstancias hacen que el acto humano sea juzgado con mayor rigor. Por último, la intencionalidad. Hombre, ¿con qué intención hacemos X o Y acto? ¿Con qué intención? Les voy a poner un ejemplo que sucede mucho en las escuelas. Vamos a ver. Ustedes han tenido que pagar copias de sus hijos, de sus hijas, ¿o no? Sí, Claro, profe. por supuesto. Sí, Muchas. ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y a quién se las pagan? ¿Y a quién le Pues pagan al las... fotocopiador. O ¿Ah? al docente. ¿A quién se las Sí, pagan? Al Ajá, docente. al docente. en la escuela, que si hay que pagar las copias. Sí, sí. Ya. No, pues se da una cuota, no, se daba cuando mi hija estaba en la escuela, una Ah, cuota cada cierto tiempo. voluntaria. Sí, Una... claro, voluntaria, al Ok. docente. ¿A quién se le pagaba a usted? Al docente, sí. Ah, ay, chicas y chicos, ustedes saben que existe una ley que prohíbe que los profesores y las profesoras recojan dinero, sin importar si es para copias, para arreglo el salón. ¿Sabían ustedes que existe una ley de esas? ¿Cómo se llama la ley, profe? La ley de la carrera docente, artículo 58. Se prohíbe cualquier tipo de práctica monetaria o de dádiva. La intención, recoger el dinero para copias es buena, pero la circunstancia es mala. ¿Y Profe, qué ¿cómo? hay de las actividades, profesor? Digamos, cuando hacen, qué sé yo, que llevan un trampolín y los niños llevan dinero o que venden comidas y que y la plata se agarra para otras cosas, pues no otras cosas, sino para cosas que ¿Mm? se tiene previstas en el grupo, digamos. No puede ser el profesor. Para eso hay que hacer una comisión de Un padres de grupo, familia. sí. Eso le iba a comentar que en los grupos, cuando mis hijos estuvieron en la escuela, había un grupo de apoyo de padres. Entonces, bueno, en ese caso casi siempre me tocaba a mí. Yo era la que recogía los dineros para las copias o alguna actividad especial. Entonces yo Correcto, recogía el dinero y presentábamos facturas.
Correcto. Para cualquier situación de escolar, Y el vean, cargador, para cualquier situación escolar, aunque sean copias, el profesor y la profesora no puede recoger el dinero. Hay una norma clara y expresa que dice que está prohibido recoger dineros. Porque esos dineros, a pesar de que la intención es buena, hay una circunstancia que es la norma, que es tu investidura como profesional en educación que te prohíbe recoger esos dineros. Ahora, profe, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, yo no me cojo la plata, yo la uso realmente para pagar copias. Eso lo dice usted, pero usted está violentando una norma y es ley, y es la ley de la carrera docente. Y en el artículo 11 del reglamento a la carrera docente, amigos, eso es causal de despido. ¿Cómo demuestra usted de que usted tenía una buena intención recogiendo la plata para para pagar copias y resulta ser que usted nunca entregó un informe? ¿Me entienden? La intención es el fin. Si bien es cierto, hemos dicho que para recoger copias a veces el fin no es tan claro. Ya lo dijo la compañera. Ella estaba en un comité, el comité presentaba informes, pero era diferente. El maestro era el garante, o el profesor era el garante, o el fiscalizador. No manejaba dineros. Pero se han dado situaciones en donde la profesora, en donde el profesor, lejos de ser un garante, se convierte en un administrador pecuniario. Y eso está prohibido. Qué torta. Porque entonces vamos a encontrar casos en donde no solo recogen dinero, vamos a encontrar casos en donde la profesora o el profesor o el director o la directora se llevan resmas de hojas para que los huilas de ellos hagan trabajos en la casa. Vamos a encontrar a la maestra o al maestro que se llevan los borradores, marcadores que son de la institución, que los compra la Junta de Educación o la Junta Administrativa y se los llevan para la casa. Vamos a encontrar educadores que dan lecciones privadas en el centro educativo y le cobran a los estudiantes. De hecho, les voy a contar una experiencia. Siendo director en un colegio ahí en la zona de Guapiles, me tocó atender un caso de un profesor que daba tutorías a los muchachos de quinto año y utilizaba la infraestructura del colegio y les cobraba 2.000 colones a los estudiantes. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué piensan? malo. Pues ahora sí, claro que es malo. Es malo para el que tenía que pagar, pero bueno para el profesor. Vean ustedes lo delicado, vean ustedes lo delicado que es esto, compañeros. Por eso es que la última tarea es preciosa porque usted puede, como estudiante de ética profesional, analizar una serie de casos, determinar cuál es el objeto, la circunstancia y la intencionalidad, si hay un roce con una norma, y cuál sería la forma en la cual usted repararía dicha acción o que le recomendaría al profesor o a la profesora o al director o al miembro de la junta que reparara dicha situación. Vean, ustedes tienen que pensar a lo grande. Pensemos a lo grande. Ustedes no toda la vida van a ser profesores. Algún día van a aspirar a ser directores, supervisores, personas con una autoridad mayor. Pero una autoridad mayor conlleva una responsabilidad aún más grande. Por eso es que es fundamental, como lo dice el doctor Antonio Marlasca López, comprender que todos los actos humanos que se transformen en actos morales pueden ser enjuiciables. Y cuando digo enjuiciables, no solo me estoy refiriendo a la parte ética, sino a la parte jurídica. Un profesor que se le acuse de enriquecimiento ilícito, digamos que propone, mira, que es que yo estaba recogiendo la plata para pagar las copias de los Huila, la intención es buena, pero el objeto, recoger dinero,
más las circunstancias. Existen normas que prohíben que los profesores recojan dineros, anulan la intención bondadosa y transforman todo el acto moral en un acto malo. Por tanto, dicha acción, estimados colegas, lleva a que revisemos y hagamos concienzudamente este trabajo, que es el último del curso y que conlleva, pues, de verdad, todo nuestro mejor ahínco y esfuerzo para comprender, saber que como sujetos morales tenemos responsabilidad, saber que vamos a desempeñarnos en una comunidad y es una comunidad social que nosotros vamos a decirle comunidad educativa, que tenemos prohibiciones expresas, que si bien es cierto a nivel ético el conocimiento disminuye un poco la responsabilidad, a nivel jurídico no funciona así. A nivel jurídico se aplican el objeto y las circunstancias para agravar los análisis, y si usted es profesor y alega desconocimiento, estimado socio, estimada socia, va perdiendo porque nadie puede alegar desconocimiento ante la ley. Como ustedes ven, estos dos artículos van de la mano con todo lo que ustedes van a tener que hacer en la cuarta tarea y nos llevan a reflexionar a nosotros sobre: ¿de verdad estoy haciendo bien mi trabajo? ¿De verdad? ¿Será que estoy pecando a veces por ingenuo o querer pasarme de la mano? Querer abusar de la confianza. No sé, chicas, chicos, esto era lo que traía para el día de hoy. Es la tutoría más corta porque solo son 2 artículos, pero fundamentales para hacer la tarea número 4. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo, profesor. Sí, Mayela. Solamente, bueno, esta tarea dice que hay que hacerla basada en el manual de ética del MEP, ¿verdad? Correcto, Junto con estos 2 artículos, entonces. correcto. Ah, ok. No, listo, muy interesante. Pues sí, hay cosas que uno no sabe y es importante saberlas porque a veces los papás van más adelantados que nosotros. Y creen que Casi. los profesores tenemos plata. Entonces, ahí es Sí. donde usted ve que hay demandas y todo ese montón de procesos y todas giran en torno al dinero. Compañeros, existen infinidad de casos que sería bueno que ustedes se pongan a leer un poquito eh, sobre condenas a personal docente, incluso que despiden por abuso de confianza, por esta cuestión del dinero, que es lo que más nos vemos tentados los profesionales de la educación en administrar, a veces por ignorancia, otras veces por sinvergüenzada, pero es una realidad que cobija al personal docente nacional y a la vez es un riesgo. Yo los invito mejor como decía la compañera Jacqueline, formar un comité de padres y que los dineros que son fondos públicos no los manejen ustedes, jamás. Y así no van a dar motivo para hablar mal de su profesión y por tanto de ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Profe, yo, No, Sí, Jacqueline. en el caso del trabajo, bueno, yo estuve viendo los casos temprano. Ajá. Una parte donde dice cuál es el objeto, ¿a qué se Ajá. refiere eso? Como lo dije hace un rato, el objeto es la acción pura y simple que ahí aparece. O sea, Jacqueline es maestra de la 1.1, por poner un ejemplo, y Jacqueline obligó a los padres de familia a dar el patronato a ella, ¿verdad? ¿Cuál sería el objeto? Todo el hecho puro y simple. Jacqueline cobra dinero. Incluso puede ponerlo en simplificado. Cobra el dinero del patronato. Ese es el objeto.
Ya, ahora sí entendí, profe. Esa parte no ¿Ok? la entendía. Igual puedes llevar citas ahí, digamos, lo que se pone, porque vi que hablabas de artículos también. Se puede El poner el artículo en sí y ya explicarlo con nuestras palabras o alguna cita. Y el siempre. objeto, Jacqueline, en sí y para todos, el objeto es la acción pura y simple. De hecho, en la tarea, solo déjeme un momentito abrir esta cuestioncita. En la tarea, a la hora que explica sobre el estudio de los casos, un momentito. Tan. En la tarea, si ustedes ven en la página número 26, dice para cada caso debes indicar el objeto, es decir, una descripción lo más objetiva posible de lo que sucede, es decir, lo que pasa. Una descripción desde lo que usted ve que dice el caso. Como en el caso que te cité, Jacqueline es la profesora de la 1.1 y Jacqueline obligó a los padres de familia a pagarle el dinero de patronato a ella. Eso es lo que está haciendo objetivamente, ¿verdad? Sin decir nada más, si es bueno, si es malo, eso no va ahí, ¿verdad? Pero Jacqueline va a escribir qué es lo que está aconteciendo en ese caso. Ajá, sí, sí, ya comprendí ahí, profe. Está bien, perfecto. Okay, perfecto. Bueno, chicas, agradecerles por el tiempo. Esta presentación va a estar disponible también para ustedes, igual que los videos que están en línea de todas las 4 tutorías. Me despido y desearles muchos éxitos en su carrera profesional. Recuerden, el profesor, la profesora somos modelos y al ser modelo no podemos estar pintando las cosas a medias. Que tú sí sea así y que tú no sea no. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Muchísimas gracias, Muchas más bien. gracias. Le iba a preguntar también, ¿ese trabajo va en Turnitin o ese no? No, ese trabajo creo que no es Turnitin. Ya Sí, te. ahí decía Ahí dice, vamos a ver, déjeme ver, déjeme ver. Igual quisiera saber si tuviera alguna duda, usted igual está ahí con el foro de dudas por cualquier cosa. Sí, yo les converso, pero yo creo que no solo era la tarea 1 o 2, porque esta tarea me parece que no es Turnitin, pero vamos a resolverlo una vez, así salimos todos de dudas. Yo sí lo vi. Que en la segunda parte donde decía resolución de casos hay dos partes. Una es la de Turnitin y otra es la otra. Ah, sí, tenés toda la razón, sí, este trabajo sí se va a subir en Turnitin, pero, o sea, les soy muy honesto, ya este trabajo en sí dudo mucho que lo puedan construir por medio de inteligencia artificial, pero igual se crea la tarea Turnitin, sí lo tienen que cargar, ahí está en la escala. Ok, perfecto, profe. Sí, porque yo Listo. leí los casitos abajo, pero eso sí no lo leí ahí. Eso está en la escala de evaluación, la escala de evaluación yo tampoco lo había visto, yo creía que solo era tarea 1 y 2, que eran tareas Turnitin, pero ya aparece esta tarea que no siento que se pueda hacer por Turnitin, pero bueno, todo es posible, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, compañeros, que Dios los Pero, acompañe y que descansen. Buenas noches.